Sí, bien, efectivamente nos encontramos por acá en la zona del Rodeo 2, donde desde el día de ayer se ha presentado una situación bastante irregular en función de unas peticiones y unas personas que se encuentran detenidas y retenidas en contra de su voluntad por parte de los privados de libertad de este centro penitenciario. En principio, pues, hubo una petición en torno a lo que es el traslado por un caso de salud. Se hablaba de una especie de brote de tuberculosis. Allí se hizo, pues, los requerimientos médicos. La persona fue trasladada al penal de Yare 2, de Yare 3, perdón, en función de que allí cuenta con mejores condiciones para el padecimiento, la patología que tenía, y los internos pidieron que fuera devuelto a este centro penitenciario. Efectivamente, se cumplió con esa palabra y fue devuelto acá el privado de libertad que se encontraba enfermo. Nosotros como gobierno, el gobierno del presidente Chávez, pues en esta lucha por la dignificación y la humanización del sistema penitenciario sigue avanzando, pero evidentemente que no estamos de acuerdo con este tipo de acciones porque no son la mejor manera del diálogo, y como gobierno pues no podemos permitir eso en ese sentido. De manera tal que hoy seguimos avanzando. Nosotros avanzamos en un plan de humanización penitenciaria que adelanta el gobierno del presidente Chávez desde hace muchos años, y la idea es atender los casos de salud y las peticiones de salud que los privados de libertad han solicitado. Nosotros tenemos todo el acompañamiento para mejorar las áreas de enfermería, hacer un examen diagnóstico a toda la población privada de libertad, descartamos cualquier tipo de brote de tuberculosis o otra enfermedad. Sin embargo, muy responsablemente hemos trasladado y tenemos acá a los médicos simplemente esperando que se resuelva la situación y ellos pues nos permitan la libertad a las personas, a las 22 personas que se encuentran retenidas en contra de su voluntad, y pasar nosotros a la etapa de la atención médica, de la atención integral. Lo que sí no podemos pues permitir es que bajo estos mecanismos sean que se hagan las peticiones, porque tenemos allí 22 personas, mujeres y hombres, que además de eso son trabajadores sociales, son las 22 personas, allí hay delegados de derechos humanos, allí hay trabajadores sociales, está el director del penal, es decir, están las personas que atienden a la población privada de libertad y que ayudan pues en función de la dignificación que adelanta nuestro gobierno. Viceministro, ya ustedes pudieron conversar con ellos, ¿qué les han dicho ellos ustedes hasta estos momentos? Sí, el diálogo por parte de nuestro gobierno es el principio. Nosotros debemos dialogar, pero no podemos dialogar con 22 personas pues detenidas. Nosotros, el mensaje que le enviamos a todos los 1.200 privados de libertad que se encuentran en el rodeo y a nivel nacional a toda la población privada de libertad es que nuestro gobierno está con las luchas de los privados de libertad, pero que bajo ningún concepto nosotros podemos permitir que se tenga una situación de personas detenidas o personas prácticamente rehenes en contra de su voluntad para accesar a una petición a la cual nosotros estamos de acuerdo. Nosotros estamos mejorando el sistema de salud, queremos mejorar el sistema de salud y estamos acá dialogando y creemos en el diálogo, pero en el diálogo donde sea en función de la paz, de la convivencia y en función de un acuerdo que respete los derechos humanos, no solo de los privados de libertad, sino también de los trabajadores del sistema penitenciario, como son las personas que están allí retenidas. Viceministro, en ese proceso de humanización que acaba usted de mencionar, el trabajo específico que se está haciendo aquí en el Centro Penitenciario Rodeo 2, ¿cómo va funcionando? Sí, bueno, aquí se adelanta la construcción de un tercer anexo del rodeo, el Rodeo 3, y es parte pues de la infraestructura que el gobierno del presidente Hugo Chávez, el Ministerio de Interior y Justicia, el ministro Tarek El Aissami, nosotros no solamente adelantamos eso, también está el Código Orgánico Penitenciario, que va en función de dignificar al privado de libertad, que fue presentado por el ministro Tarek El Aissami ante la Asamblea Nacional y que ya fue aprobado en primera discusión. Además de eso, están las construcciones, el sistema de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria, el sistema de teatro penitenciario, la masificación del deporte, es decir, una serie de políticas que van más allá y
no pueden rondar simplemente en la petición de una petición individual que vaya en contra también de los derechos humanos de los trabajadores sociales, de los psicólogos y del resto del personal del sistema penitenciario. Sí, ministro, pero los familiares denunciaron 2 casos presuntos de tuberculosis y 2 personas que habrían muerto por tuberculosis. ¿Esto es así o no es así? Efectivamente hay 2 casos que se estuvieron investigando. Ayer uno de los traslados, los doctores no determinaron tuberculosis. Sin embargo, fue previsto y fue chequeado en función de tratarlo de manera aislada. Por eso fue la razón del traslado al penal de Yare 3, de manera de, en caso de que diera positivo el caso de tuberculosis, tener una atención médica especializada y no a manera de castigo. Y eso es lo que queremos aclarar a la población privada de libertad, que bajo ningún elemento el traslado ayer del interno fue como una medida de sanción, sino como una medida de protección y de prevención, de manera que si fuera algún tipo de enfermedad contagiosa, no se viera afectada la población privada de libertad.